Este es un resumen del artículo Pongámoslo en marcha, aplicando estándares de la IC en interpretación de lengua de señas de conferencias. Autor, Maya de Witt. Los intérpretes de lenguas orales, como los intérpretes de lenguas de señas, se desempeñan en diversos contextos de distintos niveles, desde congresos internacionales, políticos, gubernamentales, etc. Para ello, los intérpretes deben tener amplia experiencia en estos contextos. Y es sorprendente que aún exista un gran desconocimiento entre los intérpretes y sus clientes sobre la importancia de los estándares profesionales para los intérpretes de lengua de señas como intérpretes de conferencias. Este artículo trata sobre la necesidad de educar tanto a los intérpretes de lenguas de señas como a sus clientes, así como la necesidad de generar conciencia sobre el derecho de exigir buenas condiciones de trabajo y de acceso lingüístico. La IC funda la Red de Lengua de Señas en el 2008 con el objetivo de apoyar a los intérpretes de lenguas de señas que trabajan en conferencias, así como para propiciar la afiliación de intérpretes de lenguas de señas a la IC. En la Asamblea del 2012 se vota para que los intérpretes de lenguas de señas puedan ser miembros de la IC. En el 2015, Maya de Witt es la primera intérprete de lengua de señas en pertenecer a la IC y coordina desde entonces la red de intérpretes de lenguas de señas. Desde entonces se enfoca en el reconocimiento de los intérpretes de lenguas de señas y en lograr que las condiciones de trabajo sean similares a las de los intérpretes de lenguas orales, así como a los derechos y obligaciones de los intérpretes y sus contratantes. Las conferencias internacionales y contextos de alto nivel requieren de intérpretes con grandes habilidades y mucho expertise. Para los intérpretes de lenguas orales hay gran variedad de cursos de formación, mientras que para los intérpretes de lenguas de señas las opciones son más limitadas. Aunque ahora es cada vez más visible la presencia de los intérpretes de lenguas de señas, su formación es básica en cuestiones de interpretación, aunque esto difiere de país a país. Además, pocas veces la formación abarca lo necesario para desempeñarse en contextos de alto nivel. Esto tiene un impacto en cómo son contratadas y en un desconocimiento de las buenas prácticas de los intérpretes de lenguas orales por parte de los intérpretes de lenguas de señas. Aun cuando los intérpretes de lenguas orales y los de lenguas de señas trabajan juntos, sin el intercambio de estos conocimientos y experiencias entre ellos, el resultado de su trabajo puede ser muy diferente. Es por ello que se sugiere que los intérpretes de lenguas de señas se formen como intérpretes de conferencias de manera que se mejore la calidad de su desempeño, situación que se verá reflejada en la accesibilidad de los usuarios sordos. Definir la interpretación de conferencias es todo un reto. En la academia hay diferentes definiciones que varían de una a otra. La IC
ha debatido sobre este tema por años. En julio del 2018 se creó un grupo para desarrollar una definición sobre este concepto. La interpretación de conferencias es trasladar un mensaje oral a otra lengua, y esta se practica en congresos internacionales, bilaterales o multilaterales, gubernamentales o de alto nivel político. Este es solo un ejemplo de la definición. La Organización Internacional de Estandarización actualmente está creando una definición sobre el concepto. Estos contextos exigen grandes requerimientos sobre los intérpretes debido a la diversidad de lenguas, culturas, terminología y argot que en ellas existen. El intérprete debe tener gran conocimiento y fluidez sobre las lenguas y culturas, así como una gran habilidad lingüística para brindar un servicio de calidad. Muchas veces nos encontramos con la falta de conciencia y el desconocimiento sobre los estándares profesionales que los intérpretes de conferencias deben cumplir en su trabajo, tanto por parte de los intérpretes de conferencias como por los clientes. Es necesario conocer las condiciones de trabajo y requerimientos técnicos para llevar a cabo la interpretación. Horas de trabajo, números de intérpretes por combinación lingüística, el tiempo de traslado, entre otras. El intérprete de conferencias tiene la responsabilidad de asegurar en conjunto con el cliente la calidad de la interpretación apegándose a estos estándares profesionales. Tanto los intérpretes de lenguas orales como los intérpretes de lenguas de señas deberían desempeñarse y trabajar bajo los mismos estándares profesionales. La IC se estableció en 1953 y desarrolló estándares profesionales para intérpretes de conferencias. Esto un poco aunado a la experiencia del trabajo realizado en los juicios de Nuremberg. En ese entonces, estos intérpretes tuvieron condiciones de trabajo inequitativas. Ahora, la IC cuenta con alrededor de 3,000 miembros de 91 países y sus estándares profesionales aseguran la calidad profesional de sus miembros. En un inicio, la mayoría eran intérpretes de lenguas orales solamente. Para animar a los intérpretes de lenguas de señas a ser miembros de la IC, se creó la Red de Lengua de Señas, que en un principio solo tenía a intérpretes de lenguas orales. Estos contactaron a intérpretes de lenguas de señas y los apoyaron para poder convertirse en miembros. En abril del 2020, la IC tenía 8 intérpretes de lenguas de señas, mientras que estos intérpretes de lenguas orales que pertenecían a la red continuaron trabajando en conjunto con ellos para mejorar la conciencia y conocimiento del trabajo de los intérpretes de lenguas orales, intérpretes de lenguas de señas y usuarios de estos servicios como intérpretes de conferencias. La Red de Lengua de Señas de la IC ha creado lineamientos para el trabajo de los intérpretes de lenguas de señas en diversos temas de su desempeño como intérpretes de conferencias. Los intérpretes de conferencias independientes usualmente son contratados directamente por las instituciones u organizaciones. Los intérpretes de lenguas de señas han reportado que en estos casos dedican mucho tiempo en educar al cliente con respecto a la logística y requerimientos
que necesitan para llevar a cabo su trabajo. Además de la necesidad de romper con el mito de que los intérpretes de lenguas de señas no son necesariamente el medio para proveer y ejercer el derecho al acceso lingüístico de las personas sordas. Ello deriva en que los intérpretes de lenguas de señas muchas veces no tienen acceso a la información del evento ni a una remuneración justa. Es por ello que en enero del 2018 se estableció que los intérpretes de lengua de señas y los de lenguas orales que trabajan en conferencias deben ser considerados intérpretes de conferencias por igual. Este manifiesto puede ser impreso y usado por los intérpretes para informar a las agencias, instituciones y clientes sobre la igualdad de condiciones y remuneración justa de ambos intérpretes. A pesar de la resolución de la IC, es necesario mayor educación sobre estos temas, tanto por parte de los intérpretes de lenguas de señas como de sus clientes. Y es por ello que se han buscado acuerdos internacionales con el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas y diferentes organizaciones. Estos acuerdos aseguran las condiciones de trabajo y una remuneración justa para los intérpretes de lenguas de señas. Muchas veces, los intérpretes y clientes no conocen estos acuerdos, y es por ello que los intérpretes de lenguas orales reciben en ocasiones una mayor remuneración y mejores condiciones de trabajo. Estos acuerdos evitan estos conflictos y estas desigualdades, y así propician el acceso a documentos e información sobre los eventos para que los intérpretes de lenguas de señas puedan prepararse para prestar el servicio de interpretación sin afectar el acceso a la información de las personas sordas. En conclusión, los intérpretes de lenguas de señas tienen menores oportunidades para formarse como intérpretes de conferencias, y esto tiene un impacto en la calidad de los servicios de interpretación que brindan en estas conferencias a las personas sordas. Para remediar esta situación, los programas de los intérpretes de lenguas orales han agregado la lengua de señas del país como una lengua más de trabajo. Y los programas de formación para los intérpretes de lenguas de señas deben ofrecer un curso especial sobre interpretación de conferencias. Los estudiantes de interpretación de lengua de señas deben saber que es necesario formarse en específico como intérpretes de conferencias para brindar un servicio de calidad en este contexto. Los intérpretes de lenguas de señas en activo deberían inscribirse a cursos de especialización sobre interpretación en este contexto. Además, los acuerdos institucionales, estándares y los lineamientos en relación a la interpretación de lengua de señas de la IC y la resolución del Parlamento son una variedad de herramientas útiles para que los intérpretes de lenguas de señas puedan solicitar condiciones de trabajo adecuadas para los que se desempeñan como intérpretes de conferencias. Esto se reflejará en un óptimo acceso que los usuarios sordos y clientes requieren sobre estos servicios. También existe responsabilidad por parte de los intérpretes de educar a las organizaciones, a los clientes y a otros colegas
para que se vayan implementando estos acuerdos y estándares en sus servicios. Aplicar estos estándares profesionales permitirá que minorías lingüísticas, como los usuarios de lenguas de señas, participen de manera completa y equitativa en reuniones de alto nivel. También es responsabilidad nuestra como intérpretes de conferencias continuar actualizándonos y propiciando que los colegas se apeguen a estos estándares profesionales. La red de traductores e intérpretes de lengua de señas te invita a que si quieres continuar capacitándote, nos contactes.